Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Nos da muchísimo gusto esta mañana estar nuevamente con ustedes y comentarles que hemos recibido una serie de visitantes desde el Perú y nos da muchísimo gusto porque son distinguidos miembros del Poder Judicial allá. Es por ello que les presento al magistrado William Quiroz Salazar, quien nos acompaña esta mañana. Y bueno, pues estaremos platicando y dialogando acerca de uno de sus últimos libros que ha estado publicando y que es de sumo interés para todos nosotros, que tiene que ver con la prueba electrónica. Pero primero que nada vamos investigando quién es William Quiroz. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Buenos días a todos los integrantes del Supremo Tribunal de Jalisco. Buenos días, maestra. Saludos a todos los amigos que nos acompañan y un abrazo especial para toda la población de Jalisco. Muchas gracias. Nos da mucho gusto conocer que en otras latitudes se ha venido desarrollando una serie de trabajos acerca de lo que es la prueba electrónica, evidencia y prueba digital. Antes que pasemos a conocer un poco más de este libro, me gustaría saber, en Perú nos llama la atención que está usted como magistrado de Lima Norte. Así es. ¿Por qué razón o cómo está conformado el Poder Judicial en Perú? Bien, muchas gracias por la entrevista en un primer momento. El Poder Judicial del Perú está conformado por 32 o 33 distritos judiciales, no debe ser que me esté equivocando el número. Ese es el aproximado a nivel de todo el país. Cada distrito judicial tiene una competencia territorial. Cada distrito judicial tiene una estructura de salas de apelaciones, juzgado de primera instancia, juzgado de paz letrados. Y en algunas zonas alejadas, inhóspitas, existen jueces de paz que no son abogados, sino ciudadanos más entendidos, y que el presidente de un distrito judicial pues los evalúa y luego les asigna determinada confianza para que desempeñe una función que señala la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, esta misma estructura, este modelo que estoy comentándole, es para todos los distritos judiciales de mi país. Y, por ejemplo, Lima, que es la gran capital, existe un distrito judicial que se llama Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Noroeste. ¿Y cómo es que se ha distribuido esto? De acuerdo al grado de incidencia criminal, de acuerdo al grado de demandas, de necesidades y de la población. Muy bien. No, pues es muy interesante la forma en que está dividida de igual manera o de una manera similar a como estamos aquí también divididos en este país, sobre todo en nuestro estado. Bueno, magistrado, a mí me gustaría que platicáramos o ahondáramos más acerca de este libro de la prueba electrónica, evidencia y prueba digital, ya que pues estamos viviendo tiempos que nos dejaron una gran enseñanza con esto de la pandemia y sobre todo cómo se elevaron esta cantidad de delitos y de situaciones por causa de la incidencia en la tecnología. Entonces, este libro de la prueba electrónica me gustó muchísimo, ya que la estructura del mismo tiene un fácil manejo, porque desde un inicio nos introduce a través de un lenguaje claro
por un glosario que usted inserta en la primera parte y luego nos va llevando poco a poco hacia lo que son las pruebas y esta parte de los principios de la prueba procesal penal. Me gustaría que ahondáramos un poco más en cómo está la estructura y cuáles son los capítulos más interesantes, toda vez que creo que aquí también nos gustaría saber en dónde lo vamos a poder adquirir, si es que es posible, porque sabemos que su visita es express, pero que sepamos dónde podríamos tener acceso a este libro. Bien, quiero decirle lo siguiente, que nace esta preocupación porque se observa que la tecnología va superando a los hechos sociales, a los conflictos civiles, a los acontecimientos criminales, debido a que cada vez los X, nosotros, las personas que ya somos maduras, las personas de edad, no hemos sido formados en tecnología. Sin embargo, los milenios, los jóvenes que están en esta generación que está creciendo, ellos manejan adecuadamente. Y si ustedes habrán notado, estos jóvenes todo es redes sociales, todo es tecnología. Y observamos incluso que a un joven que generalmente se pasa con su teléfono móvil casi todo el día. Entonces, eso ha cambiado las conductas. ¿Y por qué decimos que ha cambiado? Porque anteriormente teníamos un delincuente al frente que ejecutaba los actos ilícitos, pero en este momento tenemos cibernautas inocentes, pero tenemos delincuentes informáticos que en forma clandestina, que no lo podemos identificar algunas veces. ¿Por qué? Porque ellos crean una identidad y reputación digital diferente, la ignoramos. Nosotros no sabemos si atrás de un equipo hay un delincuente, no lo sabemos, porque se puede autodenominar como si fuera una menor de edad. Y eso es lo que genera los delitos de trata de personas, el delito de pornografía, también las agresiones sexuales. Incluso hay combinaciones de ilícitos electrónicos con ilícitos presenciales, mecánicos, físicos, biológicos. Eso generó mi llamada de atención cuando en el año 2015 fui becado a Corea del Sur a estudiar en el Instituto de Justicia de Corea del Sur, y uno de los cursos fue todo lo que tenía que ver con evidencia digital, luces y sombras de la prueba digital. Eso nace y me genera las ideas. Llego a Perú, conversó con mi hijo es un milenio, a él le encanta la tecnología, también es abogado como yo, es coautor del libro, y les dije, bueno, hay que escribir un libro, tú dedícate a esta parte, haz toda esta parte para una explicación del cibercrimen, de la ciberdelincuencia, y eso está muy vinculado a los delitos informáticos. Pero sin perjuicio que estas conductas ilícitas, electrónicas, informáticas que existen, se utilizan también para otra clase de delitos. Y es ahí donde yo me percato de que no hay material, no hay libros. En Perú, este es el primer libro sobre pruebas electrónicas, no hay otro. Acá en México tampoco he visto que existe un libro de prueba electrónica. Sí existe un libro sobre informática, cibercriminalidad, de un mexicano, un doctor en ingeniería, Lira Arteaga, un señor libro, para mí el mejor libro respecto a todo lo que es la parte de la informática. Pero no hay un libro que tenga que ver con el tema de la prueba. Por eso es que dijimos, vamos a estructurar un índice para poder llegar al lector de la manera que primero entienda todos los tópicos que sean necesarios para que sepa, distinga qué cosa es un soporte electrónico, un soporte óptico, un soporte magnético, la distinción entre prueba electrónica, prueba digital, cuándo es un equipo informático, cuándo estamos en el satélite, cuándo estamos en el dron, etcétera. También para saber qué cosa es un pulso electrónico, o los metadatos o los datos. Esa es la primera parte del capítulo 1. En la segunda parte del capítulo 1 se explica las diferentes conductas que ejecutan los delincuentes informáticos
para engañar a mucha gente que no conoce nada de informática. Por ejemplo, un phishing, por ejemplo, crean una página falsa y, y uno cree que está en el banco, te sacan los datos, consiguen esos datos y luego a partir de tus datos te transfieren todo tu dinero, por citar. Otras veces se observa también que delincuentes informáticos utilizan esto para la pornografía, se presentan como si fuera una niña, captan a algunas niñas, comienzan a darle un grado de confianza y van conversando hasta que de pronto este delincuente le presenta, le dice, te voy a dar mi información, mi grabación desnuda, le manda y siguen ganándose la confianza hasta que le piden a su interlocutor, a un niño, a un adolescente, que le facilite también la misma grabación. Y a partir de ello, después que la entrega, vienen las extorsiones. Eso es una preocupación, esto va en crecimiento, está de moda por los delincuentes, toda vez que es clandestino, no se conoce. Para esto se necesita una investigación tecnológica jurídica, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Porque el modelo de investigación que tiene la policía, los investigadores, los fiscales de nuestros países, es un modelo antiguo. Entonces hay que combinar con la tecnología. ¿Qué quiero decir? Que existan investigadores, pero además que existan también gente especialista en informática, en tecnología, para poder identificar, por ejemplo, de qué IP sale esa participación de ese delincuente o de qué email. Ellos son los técnicos en la materia. Entonces, nosotros vamos a eso en esa primera parte para que se pueda entender qué es lo que primero tenemos que identificar. Esto es un resumen del primer capítulo, claro. Mi querida maestra. No, muchas gracias. Pues realmente son datos muy interesantes que estamos aquí en Jalisco viviendo de una manera terrible, ya que ocupamos lamentablemente y dolorosamente uno de los primeros lugares a nivel internacional en pornografía infantil. Entonces, pues es realmente, yo creo que muy enriquecedor el tema que hoy nos está impartiendo. Y aprovechando, quiero hacer un comercial, ya que en próximos días tendremos al magistrado William Quiroz como invitado en el 1 de diciembre en la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con el tema de estos temas sensibles de pornografía infantil en el marco de la Feria Internacional del Libro. Entonces, nos va a dar mucho gusto tenerlo por aquí con esta temática más ampliada. Y bueno, pasando a otro de los temas, la prueba. A mí es algo que evidentemente pues me emociona, porque la prueba pericial siempre va a ser uno de los tópicos que serán muy trascendentes y estos principios que usted maneja en su libro. ¿Nos podría ahondar un poco al respecto? Con mucho gusto. Gracias. Antes quiero aclarar, he recordado que son 35 distritos judiciales en el Perú. Gracias. Siempre nos falla en algún momento algunas cosas de la memoria. Y si nos pasa como en Jalisco. Sobre todo el proceso de rememoración. Sí. Muy bien. Acá es algo interesante sobre el tema de la prueba. Primero explicar que primero es evidencia. Supongamos que fuéramos intervenidos o fuera yo intervenido con este teléfono móvil. Dentro de este teléfono móvil tengo metadatos, es decir, tengo comunicaciones por WhatsApp, tengo vídeos, tengo audios, tengo imágenes, tengo screenshot, multiplicidad de datos. Pero no todos estos datos sirven para la investigación. Es decir, un fiscal, un investigador tiene que saber hacia dónde está apuntando, por eso que se necesita que se asuma una construcción epistémica, tecnológica de la prueba. Porque acá, en este teléfono, volviendo al tema del teléfono, tengo evidencia. Pero esta evidencia no está en todo el teléfono, sino está en parte del teléfono que se llama la memoria. Esa memoria tiene que ser extraída. Un abogado
Un policía no está preparado para eso. ¿Quién tiene que ser? Tiene que ser un especialista. Un especialista para poder extraer los datos. Porque la extracción de los datos tiene que ser con un programa y el programa tiene que ser compatible con el tipo de aparato telefónico. Eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque además esa evidencia digital o evidencia electrónica o evidencia informática o evidencia cibernética o tecnológica podría perderse, porque una de las características de esta evidencia es que es volátil, también duplicable, podría perecer rápidamente. Entonces, lo que tiene que hacer un fiscal, un investigador, es asegurar los datos. Y el aseguramiento de los datos tiene que ingresar con un procedimiento técnico de cadena de custodia. Con la cadena de custodia, ¿quién tiene que hacerlo? Yo creo que el fiscal no es la persona llamada, menos el policía. ¿Por qué? Porque los especialistas para hacer el aseguramiento de una evidencia digital, electrónica, etcétera, tiene que ser el especialista, porque él conoce, primero, el tipo de teléfono, segundo, la marca, el programa que está instalado, el programa que va a utilizar para la extracción, el disco de almacenamiento, tiene que hacer un duplicado para poder pasarle a la persona investigada, luego tendrá que va a encontrar algunos archivos que son visibles, otros van a ser invisibles, y una serie de detalles que lo conoce a la perfección un perito informático, porque son ellos los que tienen que efectuar un informe pericial informático. Ese informe pericial informático que para esta clase de investigaciones es la prueba privilegiada, más que el testimonio, dado que esta prueba pericial va a ser el respaldo probatorio, porque la víctima podría decir, yo hice un trato, yo hice una conversación con determinado sujeto activo, pero él puede negarse y ella puede afirmar, o él puede afirmar, pero estamos en una posición de dos testimonios que podrían ser equivalentes en su peso probatorio, pero un informe pericial es que va a corroborar o bien la posición de la persona investigada o bien la posición de la persona, de la víctima. Por eso que para nosotros señalamos ahí en el libro, debe ser una investigación tecnológica, jurídica, cuyos contornos y sostenimiento debe ser epistemológico. Dejemos ya de las investigaciones prácticas, empíricas, mecánicas, asumamos la investigación epistémica a efecto de tener la prueba, de que el fiscal llegue y llegue con prueba, es decir, aquella creencia de que tiene aparentemente o verosímil de que tiene datos de prueba, que sean reales y solamente nos falte aquel procedimiento ante el juez para poder confirmar, verificar, contrastar. Por eso que señalamos nosotros ahí que se debe efectuar un informe pericial forense sujeto a un posible momento de contradicción. Eso es en cuanto a una primera parte, en cuanto al tema del perito. ¿Por qué? Porque estos datos que aparecen acá en este soporte de datos y luego en este disco óptico o en el disco magnético que se descargue, está sujeto a un procedimiento de acreditación de su autenticidad, de su veracidad, de su integridad de los datos, de la licitud del procedimiento de extracción. Estos son los atributos y las propiedades jurídicas que un fiscal, que un investigador y que el juez debe observar siempre para decir, tengo prueba electrónica. No puedo seguir yendo con la creencia que a partir de una impresión, por ejemplo, de una comunicación bajo el aplicativo WhatsApp, un chat, se puede asumir que eso sea prueba. Eso no es prueba, es una presunción. Pero esa presunción tiene que tener un respaldo probatorio para que pueda constituir, avanzar progresivamente en el tema probatorio hacia un indicio. Y posiblemente pudiéramos tener un indicio base probado para luego tener una pluralidad de indicios y llegar a un indicio probado con secuencia. Esto es importante
porque existen varios principios que tenemos que respetar. Para la prueba existe, sobre todo para postular en la audiencia preparatoria o etapa intermedia en el Perú, se requiere de que se cumpla, que sean pertinentes, que sean conducentes, que tenga utilidad probatoria. No nos olvidemos que la investigación, la actividad probatoria en investigación o indagación se reúnen, se tiene que respetar algunos principios. Y en el juzgamiento o juicio oral también se tienen que cumplir los principios de contradicción, el principio de inmediación, el principio de la imparcialidad, el principio, el favor probationem, a partir de una mirada de la teoría general del proceso. Y en el libro explicamos una serie de principios que es importante que el lector o aquella persona que se inicia en esta materia, pues vaya ubicándose progresivamente en lo que viene la explicación luego en el capítulo sucesivo de 3 al capítulo 8. Muy bien, gracias. Hay un capítulo que también me llama la atención en donde usted hace mención del término ISOs. Aquí lo manejamos como un término de calidad. No sé si también Con mucho a gusto. esto va referido este término. Con mucho gusto. Fíjese que todo el trabajo de un informático forense está vinculado a ISOs de calidad. Por eso cuando empezamos esta entrevista señalaba que también hablamos de esos ISOs de calidad de estandarización de la tecnología. Nos referimos a los ISOs 27000. Luego el 27037, 27041. Hay una serie de ISOs que son los protocolos, que son las normas, las directrices que se tienen que respetar, cumplir al momento que se efectúa un procedimiento técnico de informática. Y esto yo hasta ese momento no conocía, a pesar de que tengo muchos años en el Poder Judicial, no conocía. Pero dentro de mis investigaciones aparece justamente el ISO 27037. Yo tampoco, hace unos 4 o 5 años no sabía qué cosa era. Y buscaba hasta que ya con mi coautor comenzamos a investigar. Él es el que comienza a extraer todos esos datos, yo comienzo a analizar. Y por eso que un capítulo está referido a ese punto de los ISOs de calidad. Sí, es cierto que es de poca cantidad de páginas ese capítulo, pero es importante tener en cuenta. Yo en mi experiencia, por ejemplo, un día tuve a un perito informático de parte y este señor había hecho una pericia de parte, pero a partir de una pericia oficial, a partir del documento, es decir, a partir de esa pericia. Yo las preguntas que le hice a ese profesional perito informático, le dije, ¿cuál ha sido el objeto pericial de su informe pericial? Segunda pregunta, le dije, ¿usted sabe qué son los ISOs de calidad, de estandarización de tecnología? Le comencé a preguntar, me dijo que no los conocía. Y yo le digo, ¿y usted tiene conocimiento que usted como ingeniero tenía que dominar esos ISOs de calidad? Me dijo que sí. Yo le dije, ¿y cuál ha sido su fuente de información de su informe pericial de parte? El otro informe pericial. Eso genera una descredibilidad total, falta de competencias específicas en ese perito informático, dado que no conoce lo que tiene que hacer. Para poder desarrollar un informe pericial de parte o un informe pericial oficial, me tengo que ir a la misma fuente. Es decir, tendría que tener el soporte de datos para que a partir de ahí yo formule, utilizando una metodología, instrumentos y también algunos instrumentos modernos tecnológicos, pueda presentar un informe o una opinión profesional al 100%, o por lo menos al 99.5%, con un grado o un margen de error mínimo, y eso es lo que yo tengo que explicarle al juez. Sin embargo, no lo hizo. Y eso simplemente le dije, una última pregunta, señor perito informático. ¿Usted ha observado los criterios Dauber para poder elaborar un informe pericial forense? No sé qué es eso. Significa que está mal, no tiene competencias, vuelvo a decir, genéricas y específicas, aquellas que la italiana Giuliana Mazzoni explica claramente en aquella obra que dice se puede crear un testigo, o lo que señala también Antonio
Manzanero, el español, en su libro de Psicología de Testimonio, porque esos textos nos explican la credibilidad del testigo o del perito. Y un testigo o un perito que no tenga credibilidad, que se impugne su credibilidad, que se refute su credibilidad, sencillamente incide en el aspecto de valoración de la prueba, porque es el juez el que tendrá que evaluar las propiedades jurídicas de la prueba. Es el juez el que va a decir no es creíble. Y si no es creíble, pues no tenemos una prueba creíble. Lo único que nos queda ahí, de repente, es quedar en el espacio de la duda o absolver por falta de pruebas. Muy bien. Pues yo creo que es un libro muy completo. De hecho, en un momento más me gustaría que nos comparta. Usted ha traído varios ejemplares aquí a Guadalajara en esta ocasión, pero ¿vamos a tener acceso a adquirirlo en algún lugar? ¿Hay algún punto de distribución? ¿Algo en donde podamos adquirir este libro, donde tengamos acceso? Porque seguramente a partir de esta entrevista, mucha gente que se dé cuenta, sobre todo los peritos aquí en el estado, y puedo hablar con ellos con conocimiento de causa, van a estar muy interesados en tenerlo, en tener este acceso. Igual me voy a encargar de darle mucha difusión seguramente, porque me parece muy completo y como usted ya lo mencionó, no hay muchos libros que aborden la prueba pericial de esta manera y sobre todo a pesar de este boom y de esta revolución tecnológica que se ha venido, pues ustedes son adelantados a la época porque es un libro bastante completo con una bibliografía de sustento que nos da la seriedad a este texto para poder acudir a él como un manual de consulta constante. Mire, le quiero decir lo siguiente. En uno de los capítulos explicamos justamente cuál es la estructura ideal que un perito informático debe seguir para todo informe pericial forense. No puede ser cualquier estructura. Lamentablemente, creo yo, a los profesionales que no son abogados, los profesores que tienen en el curso de peritaje judicial no le dan la estructura ideal. Nosotros estamos señalando cuál es la estructura ideal para un perito. ¿Qué debe contener? Es que una pericia informática no solamente debe tener una metodología, sino rigurosidad, cientificidad, y tiene que tener soporte en las teorías científicas aceptadas por todo ese grupo de profesionales de su propia especialidad. Eso señalamos ahí. Entonces, es sumamente importante. Además, explicamos otros aspectos en el capítulo 7, en el capítulo 8 de la prueba. Pues para un ingeniero forense va a ser muy importante para que sepa qué es lo que le van a preguntar, qué es lo que el juez va a valorar, qué es lo que qué es lo que tiene que seguir. Ya le digo, el mexicano, el doctor en informática, al cual no tengo el gusto de conocerlo, Lira Arteaga, es un profesor de la UNAM, sería para mí muy fabuloso llegarlo a conocer en la Ciudad de México. Adquirí este libro en unos de mis viajes acá en México. Un señor libre en informática debe ser una obra a seguirse por los profesionales de ingeniería. ¿Cómo un juez, un abogado no puede dejar de conocer cuáles son las extensiones? Porque hay algunas extensiones en el propio archivo y que nos dan una visualización inicial rápida de qué tipo de archivo es. Conocer solamente esas extensiones, si es un PDF, si es un JPG, si es un doc, a los Word. Es decir, toda esa clasificación nos permite saber si estamos frente a un hacker. Ya nos anuncia lo que está pasando, lo que va a pasar. Por eso que resulta ser muy importante, de cultura también. Es uno de los libros de la fuente de información, así como también el argentino Pichirelli. También, creo yo, son los dos ingenieros que han trabajado y han profundizado bastante sobre este trabajo. También hay algunos españoles que ahí se describen. Pues resulta ser importante. Respecto a la pregunta, maestra, de repente a usted me podría ayudar a difundir este libro acá, porque usted está vinculada a la capacitación conjuntamente con el magistrado Antonio Fierros,
para mí sería un gusto rogarle. De repente yo les dejo algunos libros para poder que ustedes puedan ir difundiendo. Yo voy a retornar en el mes de febrero del año 2022 y hemos conversado ayer con el presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco, también con el Colegio de Abogados Federalista de esta ciudad y con el Colegio de Abogados de Chapala para hacer un evento académico en el mes de febrero. Y con mucho gusto estoy a la orden para poder seguir disertando sobre este contenido. No, pues esa es una excelente noticia, magistrado, porque seguramente cuando a su regreso pues ya no encontrará y tendrá que traernos otros tomos más. ¿Qué sigue para el magistrado William Quiroz después de esto, académicamente hablando? ¿Tiene alguna otra obra ya en mente? Que me imagino que sí, porque es un gran productor de textos, de libros. Sí, le comento, muchos amigos míos me preguntan, ¿y cómo haces? ¿A qué hora duermes? ¿Y, y tu trabajo? Justamente una amiga, una maestra, que me impuso un grado de honoris causa en esta ciudad hace unos años, Elsa, la maestra Elsa me preguntó ayer en la ciudad judicial, me dice, oye, ¿y tú no trabajas? Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una metodología de trabajo. Yo ya sé cuándo voy a salir a hacer uso de mi goce vacacional parcial, porque en Perú nos han dado esa posibilidad que los 30 días de vacaciones podamos utilizarlo en 4 oportunidades, de 7, de 8 días. Entonces, yo ya programo mi actividad y para ello voy trabajando aceleradamente. Claro está que dejamos de descansar un poco y con eso cumplimos el trabajo. Hemos venido, estamos al día en nuestras actividades judiciales, pero no dejo de estar atrás de la investigación. Me dedico a la investigación más de 25 años. He sido asesor, antes de pertenecer al Poder Judicial, asesor de investigaciones jurídicas, de tesis de maestría, de tesis de doctorado, y mi condición de profesor universitario continúa en la investigación. ¿Qué sigue? Estoy escribiendo paralelamente 2 situaciones diferentes, una que tiene que ver con técnica probatoria y construcción epistémica de las investigaciones en casos de feminicidio como política pública, eso es uno, y 2, el que recién empezar, creo que va a terminar primero, que debe terminar un libro de unas 150 páginas, que tiene que ver con la prisión domiciliaria humanitaria. Mis ideales, los principios, las teorías filosóficas que me hacen manejar y construir una posición humanista, garantista, utilitaria para el ser humano, considera de que la prisión domiciliaria humanitaria debe darse para algunos delincuentes que tuvieran enfermedades terminales, que sean minusválidos, que estén en silla de ruedas, que estén dementes, que no tengan quien los atienda, que estén abandonados en las cárceles públicas, pero solo para algunos delitos y bajo determinadas condiciones legales, por decir, por citar. Una persona que es condenada a 15 años tendría que haber cumplido un 50% de esa condena y encontrándose en esa condición, a mí me parece que si hubiera algún familiar que lo respalda, hubiera algún familiar que firma una declaración jurada y que podría constituir un delito para ese familiar, que se haga cargo, que lo someta a algún tratamiento o en todo caso que le pague una resocialización privada, porque el Estado no tiene dinero. El Estado no tiene dinero. Nosotros estamos pensando de que el Estado es el que le va a dar un tratamiento terapéutico a los delincuentes. Creo que no. No alcanza para los programas sociales, menos va a alcanzar para aquellos señores que han hecho daño a la sociedad. Por eso, pero yo sigo pensando en esas personas que son humanas, porque he sido preparado también en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, sé lo que es el contenido esencial, las políticas a favor de los derechos humanos que también compartimos, tenemos esa formación. Por eso que me voy a dedicar a ello. Yo creo que en unos meses debo culminar ese libro
que no debe exceder unas 150 páginas y que no le vaya a llamar la atención que próximamente traigamos para difundirlo ello en México. Pues muchas gracias. Seguramente una gran producción literaria de corte científico a través de estas investigaciones que usted ha logrado, y no me resta más que agradecerle, magistrado, el que haya aceptado esta invitación con nosotros al Poder Judicial del Estado de Jalisco, al Supremo Tribunal, y a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, pues ahora sí que esta es su casa. Las veces que usted quiera venir será recibido con gran gusto, sobre todo para que venga a compartirnos todo lo que usted sabe y lo que tiene para mostrarnos con esta serie de libros que ha estado publicando a lo largo de su carrera. Pues que tenga usted un gran día y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Gón. Encantado de conocerla. Igualmente, gracias. Ya el magistrado Hugo Olvera nos ha comentado sobre su trayectoria. Agradezco al presidente del Supremo Tribunal, a Daniel Espinosa, y al magistrado Antonio Fierros, que integra la Comisión de Capacitación de este Estado de Jalisco. Gracias por darme esa oportunidad de difundir el conocimiento. Mi obligación moral como profesional, como profesor, como investigador, es difundir el conocimiento. Eso es. Cuanto más lo conozcan, creo yo que estamos generando ciencia y estamos dejando una estela para el futuro de nuestra familia, de los profesionales y de este mundo. Gracias nuevamente, maestra Gón. Encantado de haber sido entrevistado por usted. Al contrario, los afortunados somos nosotros. Muchas gracias, que tengan buen día y estaremos en contacto con ustedes en nuestros próximos segmentos. Que tengan un buen día. Hasta luego.